¿cómo están? Yo soy Yuri Rex. Y yo soy Lilo Arias. Y esto es Ilegales. Bienvenidos a su espacio donde analizaremos desde el derecho las historias que atraviesan a la colectiva LGBTI+, y sus aliados. Donde aprenderás lo que se debe hacer y no hacer ante diversas problemáticas. Bien, pues el tema de hoy es infancias trans y adolescencias también, por supuesto. Pues bueno, empezamos por decir la diferencia entre lo trans y lo cisgénero. La identidad de género es la percepción y manifestación personal del propio género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino y lo femenino. No existe una norma absoluta que lo defina. Olviden eso de que es rosa o es azul. Ser cisgénero es una identidad de género que coincide con la configuración biológica de tu cuerpo, es decir, aquella cuya identidad y cuerpo coinciden. La mayoría de las personas a quienes se les asigna el sexo femenino, al nacer se sienten como niñas o mujeres, así como la mayoría de las personas a quienes se les asigna el género masculino, se sienten como niños u hombres. A estas personas se les llama cisgénero, hombres cis, aquellos que nacieron con un cuerpo masculino y se identifican a sí mismos como hombres, es decir, se expresan socialmente y psicológicamente como individuos del sexo masculino. Estos hombres pueden ser heterosexuales u homosexuales. Las mujeres cis son aquellas que nacieron con un cuerpo femenino y se identifican a sí mismas como mujeres, es decir, se expresan socialmente y psicológicamente como individuos del sexo femenino. Estas mujeres pueden ser heterosexuales u homosexuales. Entonces, a ver, Yuri, ¿me estás diciendo que la identidad de género nada tiene que ver con tu orientación sexual? No es quién te gusta, sino cómo naciste y si te identificas con cómo naciste. Si naciste mujer y te identificas como mujer, y si naciste hombre y te identificas con hombre. Entonces, por ejemplo, quiere decir que hay personas heterosexuales, hombres hetero, que pueden identificarse como hombres, pero ser gays, o ser heterosexuales, ¿no? Así como hay mujeres cisgénero que pueden ser homosexuales, lesbianas, o que pueden ser heterosexuales. Claro. Ok, perfecto. Entonces, vámonos con las personas trans, ¿no? ¿Qué significa transitar? Pasar al otro lado del género asignado al nacer. Y bueno, vamos a hablar, así como ya nos quedó muy claro que es una mujer cis y un hombre cis, ¿no? Alguien que donde hay congruencia entre el género asignado al nacer con tus órganos sexuales. Ahora vamos a ver que una persona trans no va a haber esa congruencia. Es decir, por ejemplo, una mujer trans es alguien que nació biológicamente siendo hombre, pero que ha transicionado y ahora se identifica como una mujer trans. Lo mismo ocurre para un hombre trans, alguien que nace siendo biológicamente siendo mujer, pero que no se identifica con ese género y entonces transiciona y ahora se le conoce como un hombre trans. Vamos a ver qué diferencia en las tres letras de travesti, transgénero y transexual. La persona que se traviste, que lo hace por diversión, por trabajo, no sufre, no tiene mayor impacto por regresar al género asignado. Pensemos Omar Chaparro, la presidenta, diferentes personajes, ¿no? ¿Cómo se llamaba la que hacía Broso? La Beba Galván. Exactamente, entonces lo hacen por trabajo, por diversión, porque así les gusta. Pero no pasa nada cuando regresan a ser, pues, su persona, ¿no? El detalle es que para las personas transgénero, transexuales, duele que tener que volver a ser reconocido o llamarme o presentarme como una persona con la que ya no me identifico, ¿no? Vamos a saber que a diferencia de la orientación sexual que se define en la adolescencia, en la pubertad, con todos los cambios hormonales, la identidad de género se define desde muy pequeñites, ¿no? Desde los 2 a 3 años de edad, algunas personas van a empezar a expresar que, pues, el género que se les asigna al nacer no coincide con el cuerpo con el que tienen, con la imagen que tienen de sí mismos. Por ejemplo, alguien que nace con una vulva, vagina, útero, pero se identifica como un hombre, no cabe en ese cuerpo, en esa botarga, en esa identidad que la familia, que el médico, que la sociedad le asignó derivado de sus órganos sexuales, ¿no? Estas personas, pues van a ser personas transgénero.
como les decía, que transitan al género siguiente. En los casos de infancias trans, vamos a ver que para saber que verdaderamente estamos frente al caso de una infancia trans, debe haber prevalencia y congruencia. Es decir, que es constante este deseo de la personita en pertenecer al sexo opuesto, ¿no? Que hay resistencia para vestirse con las ropas que se les asignaron según su sexo, que vemos constantemente que se visten con ropa de sus hermanas, de sus familiares que tienen el sexo. Incluso ocupan objetos que simulan o un cabello largo como una toalla, ¿no? O estas fundas de sábanas me la pongo como un vestidito, ¿no? Y entonces me fascina todo lo del sexo opuesto, ¿no? Incluso es muy común que van a estar fantaseando con pertenecer a otro sexo, van a rogarlo, van a pedirle a alguna incluso deidad, ¿no? Por pertenecer al sexo opuesto. Incluso hasta el tema de los juguetes, ¿no? Pueden preferir esos juguetes que también son muy de género actualmente, ¿no? Y entonces, o las actividades que se hacen. Tal vez yo como niña trans voy a querer hacer más como cuestiones de mujeres, jugar con las muñecas, ¿no? Entonces, como decíamos, tiene que ser congruente y tiene que ser también prevalente, ¿no? Que sea constante, ¿no? Ese sentimiento de querer ser lo que no eres físicamente. En algunos casos van a presentar cierta disforia sexual, este disgusto por su anatomía sexual, van a decir, ¿sabes qué? Este es el problema, esto es lo que me hace ser niño, quítamelo, ¿no? Para que yo pueda vivirme como me siento, como me hace sentir mejor. Van a incluso tener este fuerte deseo por tener la anatomía del sexo opuesto. Porque además, pues son niños que están construidos que dicen, a ver, este es el problema, ponlo, quítalo, lo que se tengan que hacer. Todo es posible cuando eres niño. Exactamente. Y a ver, por favor, quítense la idea de que esto es algo que está de moda, es que vio en la tele, es que lo vio en redes sociales. No, no es cierto. El tema es que las personas trans han existido todo el tiempo. Y por lo menos en México está documentado el caso de el general Amelio Robles, quien era un hombre trans, que nace como Amelia, sin embargo, que hay no hormonas que ahora son así como muy ocupadas, ayudan a poder transitar al género que te identificas más fácilmente. Con cortarse el pelo, con vendarse los pechos, con ocupar ropa más masculina, listo, todo el mundo dijo es el general Amelio. Ah, por cierto, hay una cápsula de historia de México y personajes LGBT, no se la pierdan. Exacto, por ejemplo, en México hay 908,600 personas que a partir de los 15 años más pertenecen a este género de la diversidad, ¿no? Que su identidad no corresponde a la asignada al nacer, que sus características sexuales, pues no las asumían como la identidad con la que querían vivirse. Uh-huh. Y entonces vamos a ver que de estas, el 62% descubrió que su identidad no correspondía antes de los 7 años. Entonces, si tú tienes una personita entre los 3 y 7 años, no está confundida, no es que no sepa, no es que alguien le haya enseñado, porque eso sale. Que a ver, que hay personas que salen hasta los 60 años, que hasta los 30 años, 20 años deciden transicionar, bueno, pues porque seguramente vivieron en un espacio donde se les reprimió totalmente, en una comunidad súper agresiva, donde no se les permitió ser. Pero si tú vives en un espacio libre de violencia, en un espacio con un discurso de respeto, de amor, pues va a ser más fácil que te expreses, ¿no? Claro. Esta información nos los da la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género 2021 del INEGI. Entonces, no estamos inventando números. Inventadas, exacto. O sea, a ver, es una realidad. Hay mucha población trans, no es que esté de moda, es que ahora hay los mecanismos para poder ser, ¿no? Incluso se ve como hasta el cambio de ánimo de ser cambia totalmente en las personas que ya logran transicionar. Qué bien. Pero bueno, cuéntanos, Yuri, ¿qué es eso de la disforia de género? Bueno, como ahorita lo mencionaste, la disforia de género consiste en un diagnóstico psiquiátrico que involucra un malestar significativo asociado a una discordancia entre la identidad del género y el sexo asignado al nacer, con el que las personas afectadas no se identifican ni lo sienten como propio. Como tú dices, totalmente ajeno, esto yo no lo quiero, ¿no?
Hay otro concepto que dice que la disforia de género es la presencia de malestar clínicamente significativo asociado a la condición de género. Presenta angustia clínicamente significativa o un deterioro funcional. Y a ver, ojo, porque la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico de enfermedades mentales, ya lo sacaron como un trastorno. Dijeron, ok, es una situación clínica, ¿no? Que, es decir, presenta diferentes sintomatologías asociadas con la condición de género. Pero entonces no son personas enfermas. Hay personas que van a tener disforia social, disforia de su cuerpo, disforia de su identidad. Sin embargo, esto puede ser o permanente o eventual, ¿no? No todas las personas trans van a tener como esta negación a su cuerpo. Sin embargo, puede ser como una alerta importante, ¿no? Para saber, raros, ¿no? Que no te sientes cómodo con tu cuerpo, pudiera ser un tema de transición. ¿Ok? Pues bueno, ¿qué pasa con la aceptación en la familia, en la escuela o en todos esos espacios donde, pues, convivimos? En la mayoría de las infancias trans se vuelven niños tristes, niños que justamente son regañados, que no entienden por qué está mal que ellos se sientan diferentes. Hay niños que pueden llegar a tener una depresión tan grande que pues van a querer desvivirse, ¿no? Tú como familia, como lo hemos mencionado reiterativamente en este espacio, tú eres su primera barrera, su primer consuelo, su primer defensor. Vive tu duelo, ¿sí? Porque ya no es una cosa de que tu hijo juegue a ponerse falda, que tu hijo juegue a querer ser niña, si todos los días despiertas siendo niña. Infórmate, busca grupos de apoyo, no pierdas a ese pequeño, hija, hijo, hije, porque, pues bueno, vendrán eventos o reuniones sociales, va a venir escarnio público, preguntas en la escuela, y tú siempre, ante todo, debes defender a tu hijo, a tu hija, a tu sobrine, a cualquier persona de tu familia, porque a final de cuentas es tu familia. Y trata de obtener las herramientas para que tú también puedas afrontar ese tipo de situaciones. Sí, por supuesto. ¿Cuántos casos hay donde es la familia la que siempre es la mayor generadora de violencia con personas de la diversidad sexual? Entonces, lo que sí hemos visto es que en las familias donde hay amor, donde hay acompañamiento, donde hay esa defensa, pues las personas pueden salir a luchar con más herramientas a espacios diversos, como son la escuela, como es el trabajo, ¿no? Vamos a ver que se han denunciado que sufren, por supuesto, juicios, burlas, limitaciones, prohibiciones por parte desde el personal docente, de los compañeritos, ¿no? Donde estas personas han manifestado tener miedo desde ir al baño porque les prohíben no ir al baño con el que se sienten más identificadas, ¿no? O el derecho incluso a inscribirse en la escuela, que ya estamos hablando así de una violación tremenda a los derechos, porque estamos hablando del derecho a la educación, del derecho a un espacio libre de violencia, del derecho a la salud, del derecho a el libre desarrollo de la personalidad. Claro, ¿no? La sana convivencia. Y más en los niños, ¿no? En las infancias, que dices, a ver, el de ir protegiendo a los niños es un tema muy reciente, ¿no? Donde se está velando por su interés superior del menor. Entonces, si tú como familia estás blindando a tu personita, por supuesto vas a ayudar a que les des herramientas para que en espacios deportivos, con compañeros de sus escuelitas, lugares donde tal vez van a recibir algún apoyo psicoemocional, no sé, pues cuenten con más herramientas, ¿no? Y no se vean vulnerables. Claro, pues, ¿cuáles pueden ser las acciones a seguir? Primeramente, exigir que se le respete. Ante el maestro, ante la familia, ante la tía, te voy a pedir por favor que no hables así de mi hijo o me voy a tener que retirar, simplemente, ¿no? La aplicación de protocolos de acompañamiento escolar que ya se han generado, hay asociaciones por las infancias transgénero y hay una llamada red de familias trans que se hace que reconozcan el nombre que usan y el pronombre con el que prefieren ser tratados. Y bien, ¿de qué nos habla este protocolo? Pues va a recomendar a las familias que notifiquen sobre el cambio de identidad de sus hijas e hijes.
¿no? Aunque estos no tengan cambio en el acta de nacimiento, y ahorita platicaremos de los requisitos o por qué no todos van a tener una nueva acta de nacimiento, ¿no? Que corrija, que ahora reconozca la nueva identidad de tu personita. Y entonces se va a sugerir a las escuelas que reciban estos documentos. Tú lo escribes como una carta, acuérdense en términos del 8º constitucional, donde dices de manera respetuosa y pacífica y por escrito, te estoy viniendo a solicitar que apliques este protocolo. ¿Qué tiene que ver o qué dice este protocolo? Bueno, invita a las escuelas para que incluyan el nombre que ha elegido esta personita en su lista de asistencia, en las credenciales, en los identificadores de personas, ¿no? En los exámenes, incluso cuando esta infancia atrás no cuente con su acta de nacimiento corregida, ¿no? Ahora, ¿qué se propone con este nuevo regreso a clases? Y a cualquier nivel, ¿no? Preguntarle a la persona con qué nombre le gusta que le llamen y también con qué pronombre le gustaría que se refieran a él. Si no tiene problema porque le digan él, ella o ella, ¿no? Y bueno, es importante que se sensibilice al personal docente, al personal administrativo en cualquier nivel de educación pública para que justo garanticen el derecho al libre desarrollo de la personalidad de todo el estudiantado. ¿Qué vamos a hacer en caso de que si hay una discriminación, me niegan un servicio? Como ya lo hablamos, tenemos una cápsula donde pueden ustedes presentar desde una queja, una demanda o hasta la denuncia ante la fiscalía, ¿no? Por el delito de discriminación. Vamos a ir ante la Procuraduría de Defensa de Niñas y Adolescentes, a Profeco, por ejemplo, si es una institución de educación privada, ¿no? Ante un órgano interno de control, a la Contraloría, si estamos hablando de instituciones públicas. ¿Para qué? Pues no se siga repitiendo esto. Ya hemos hablado de múltiples casos, pero ¿cómo pudieran aplicar? Claro. Pues bueno, básicamente para que tú puedas accesar este tipo de medios de defensa, debes acudir a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, ubicada en el centro histórico de la capital del país, y hacer el resguardo del acta primigenia a la Dirección General del Registro Civil de tu ciudad. Hay un caso en Tampico en el que existía una negativa de la directiva del instituto para que un alumno de identidad trans bailara con una compañerita durante la fiesta de graduación. Muy sonado el asunto. Sí, fuertísimo, porque aunque los compañeros, el personal docente ya reconocían el nuevo nombre de este chico trans, la directora dijo, pues no va a participar en los ensayos, no va a ir a la graduación, porque una niña no puede bailar contra una niña. O sea, desconociendo totalmente su nueva identidad. Y lo más grave de esto es que aparte el baile ni siquiera se iba a llevar en la escuela, sino en un salón privado que ya habían contratado los papás, que nada tenía que ver con la escuela. Y que bueno, pues hubo toda una marcha, una manifestación. Pues vamos a hablarles sobre la transición y los bloqueadores hormonales. Los bloqueadores hormonales ayudan a las infancias trans a no pasar por el desarrollo de características físicas en la pubertad, pues la adolescencia marca el cuerpo definitivamente y será más complicado transicionar después. Estos tienen el objeto de retrasar ese cambio y de que sea menos doloroso vivirse en una identidad con la cual no se sienten bien. Ellos se sienten en cuerpos ajenos, no sienten el cuerpo que les corresponde. No refuerces su sexualidad, esto no es necesario. No existen las operaciones ni las hormonas para menores de 18 años, que es como una situación que todo el mundo piensa, ¿no? Que van a empezar a hacer ese tipo de cosas con los niños. Sí, justo, a ver, es como cuando te quieres operar la nariz, te dicen no hasta que cumplas los 18 años. Oye, me quiero quitar eso que no me gusta, no hasta que cumplas los 18 años. De hecho, por lo menos en Ciudad de México te dicen no puedes hacer un cambio legal hasta pasado los 12 años. Entonces, a ver, no es que se les vaya a dar hormonas a las infancias trans para que empiecen a modificar su cuerpo. Estos bloqueadores lo que hacen es que no llegan esas características secundarias, ¿no? Del sexo a determinar, ¿no? De manera tan rígida si eres una mujer o un hombre. Lo que va a hacer es que alarga el tiempo en el que tu cuerpo, pues como cuando eres niño, no hay características tan marcadas del sexo al que correspondes y entonces te va a permitir que para cuando llegues a tus 18 años digas, ahora sí, estoy más que convencida, convencida y
tal vez ahora sí quiere empezar a ocupar hormonas, que además ya no es como hace algunos años donde decías, bueno, me ponen en riesgo, mi vida va a correr peligro, mi salud. No, han habido muchos avances que permiten que las personas puedan ocupar las hormonas y hacer que este cispassing, que esta modificación de su cuerpo llegue más rápidamente. Pero también puedes no ocuparlas, no acudir a la cirugía, porque creo que es parte de las ventajas con lo no binario, ¿no? Que te permiten jugar con el género y ya no tener que cumplir esas reglas que te exigen la sociedad de ser hombre o de ser mujer. A final de cuentas, como en todo, tienes que esperar a tener una edad mental específica para poder decidir sobre tu propio cuerpo. Mucha gente se queja de que qué tal si en un futuro ellos se arrepienten. Una realidad en países de primer mundo que ya han tenido estas prácticas desde hace mucho tiempo nos revela, por ejemplo, en un estudio en Suecia, demostró que solo el 2% de las personas que transicionaron, es decir, 2 personas de 100 personas que transicionaron, manifestaron haberse arrepentido. Es decir, solo un 2% del 100%, matemáticamente es fabuloso. O sea, normalmente la mayoría de las ecuaciones se especifica que hay una falla de un 5% de un 100. En este caso, tenemos un 2%. Es todavía menor ese rango de error o digamos de haber afectado a alguien contra el 98% de que ayudaron a estas infancias trans. Y es que fue todo un estudio longitudinal con personas que llevan años de haber transicionado y que dices, a ver, espérame, 2 de 98, creo que vamos bien y se ha garantizado un mejor estilo de vida para esos otros porcentajes. Claro, no minimizamos ni decimos que, ay, no importa, al contrario, adolecemos de que hayan tomado una decisión que probablemente para ellos no fue la correcta. Sin embargo, apoyamos la idea de que es más beneficio que a alguna situación que pueda hacerte un daño. Exactamente. Y bien, vamos a empezar con la materia legal. ¿Cuáles son los trámites que se necesita hacer para que se dé este reconocimiento a mi nueva identidad? Se va a hacer lo recomendable, el cambio en el acta de nacimiento. Por lo menos 19 estados de la República cuentan con leyes que reconocen la identidad de género. Bueno, de 32, ¿verdad? Algo sabe. Qué bueno, que van a permitir a las personas hacer una reasignación sexogenérica, modificar sus actas de nacimiento. Y, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció. Hay 2 jurisprudencias. Una de ellas establece que las infancias, las adolescencias, ya pueden cambiar de género de su acta de nacimiento sin necesidad de pasar por un proceso judicial. A ver, entendamos, ¿a qué me refiero con proceso judicial? Es decir, acudir ante los juzgados, demandar al registro civil, que me cambie, ¿no? Ahora puedes acudir tranquilamente solo al registro civil, hacer un trámite administrativo y tener tu cambio de un acta, ¿no? Okay. Que puede ser hasta en 1 hora. Súper, cero burocracia. Exactamente. Incluso que no te van a exigir que cumplas con las características para que te den el acta. O sea, tú no necesitas decir, quiero cambiar de identidad de hombre o de mujer. Oye, pero todavía no tengo características. No pasa nada, ¿no? Reconozco tu derecho a que vayas transicionando y a cómo te quieras sentir, a cómo te quieras expresar. Otro pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que los congresos legislativos, los legisladores de cada estado deben de eliminar de sus códigos civiles los requisitos que exigen que las infancias pues puedan solicitar el cambio de género, por como lo es Ciudad de México, que solamente a partir de los 12 años. La Suprema Corte de Justicia ya dijo, a ver, no deberías de poner una edad mínima para que una persona decida transicionar, porque una cosa que es real, entre más te tardas en cambiar tus documentos legales, vas a tener que hacer un gran cambio. O sea, ahora el título de la primaria, el de la secundaria, cuando antes de salir incluso del kinder, podrías ya contar con el acta que te haga sentir más identificable. Claro. Pues bueno, ¿qué podemos o cómo podemos hacer este trámite? Para requerir estos cambios, el menor deberá contar con la asesoría de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y podrá hacerlo a través de un tutor o un representante legal. En caso de que no cuente con el consentimiento, las autoridades deberán establecer un procedimiento sumario, es decir, un procedimiento rápido,
que permite resolver esa situación, teniendo en cuenta la autonomía progresiva e interés superior de la infancia. A ver, ¿qué es eso de la autonomía progresiva? Es esta capacidad que tienen las infancias de elegir sobre su vida, ¿no? Porque además tenemos que entender que este adultocentrismo donde decimos, ay, los niños no saben lo que quieren. No, claro que saben lo que quieren. Hay unos de diferente grado, de diferente manera, porque es un proceso gradual en donde las infancias, las adolescencias van a poder ejercer sus derechos de manera libre, autónoma, van a poder expresarse y, bueno, van a poder elegir cómo quieren vivir. Vamos a ver que en esta autonomía progresiva se considera la edad, el nivel de maduración, el medio social e incluso hasta el cultural, para que se le permita a la infancia, a la adolescencia, tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, a temprana edad es muy difícil que los derechos sean ejercidos por las propias infancias, por lo que necesitan de adultos que velen por su cumplimiento en el derecho. Pero eso no quiere decir que no puedan expresarte sus necesidades. Claro. A final de cuentas, los niños opinan a su nivel y como ellos entienden, pero siempre van a opinar acerca de algún tema y no por eso hay que minimizar lo que ellos opinen. Y si sí cuentan con la autorización de sus padres o un tutor, pueden requerir la modificación de su género por otro con el que se sientan más identificados. Sin embargo, en la Ciudad de México y en Morelos, todavía se requiere que el menor tenga un mínimo de 12 años, como bien lo comentabas. En Jalisco no hay restricción de edad. Puedes acudir a obtener el acta de nacimiento en otros estados después de los 12 años, ¿no? En algunos estados, las reformas administrativas fueron aprobadas en el Congreso, pero la resolución no ha entrado en vigor todavía. Bueno, es que de verdad ese proceso de creación de leyes, modificación, pues es un tanto tramposo, ¿no? Pero vemos que han hecho muchas familias, se van a Jalisco a solicitar una reexpedición de acta para evitarse problemas. Claro. También podrás acudir a un amparo haciendo mención de estas jurisprudencias que ya mencionamos, donde le van a ordenar al registro civil que te dé el acta de nacimiento con el cambio, incluso antes de los 12 años. Pero bueno, cada estado, cada colectivo ha generado sus propias herramientas para poder garantizar el derecho a la identidad de las infancias y juventudes trans. Y bueno, ¿qué pasa cuando una persona de cualquier edad modifica ya su acta de nacimiento? Bueno, va a ser importante informar al registro civil para que haga el resguardo del acta primigenia. Esa acta que se emitió en un primer momento se debe de resguardar, no tiene que compartirse nuevamente. Incluso, por ejemplo, en Ciudad de México, si hiciste tu cambio a partir de los 12 años y hasta más adelante, te van a asignar una nueva CURP inmediatamente y si no te puedan dar ese servicio, va a haber módulos donde puedas obtenerla. Pero como les decía, a ver, entre más te tardes en hacer el cambio, número de seguridad social, número de RFC van a tener que también ser cambiados, ¿no? Entonces es muy importante que homologuemos la identidad legal con nuestra identidad de género, porque si no se puede llegar a complicar en un momento futuro. Por ejemplo, títulos académicos. Claro. Para quienes ya transicionaron después de haber tenido una licenciatura, cállate, porque tiene que venir el cambio de cédula profesional, el cambio de título, y entonces se va a volver posiblemente más costoso, más lento, para que garantices que es la misma persona, ¿no? Identificaciones, el pasaporte, la cartilla, ¿no? Por mencionar algunos documentos. Entonces, es importante porque resulta que si alguien te deja un testamento, ya eres como súper juventud progre y hasta constituiste una asociación, una sociedad mercantil. Una SAS, que es lo de hoy. Exactamente. Bueno, pues es que está todavía tu nombre anterior, si no has transicionado, si no has cambiado tus documentos legales. Entonces, por eso será importante que las personitas trans, si desde un primer momento saben que ese es el nombre con el que quieren ser identificadas, pues empiecen a hacer a temprana edad. Ok, pues mira, dato curioso, aquí en la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México señaló que al menos 92 niñas, niños y adolescentes han solicitado la corrección de sus datos personales de acuerdo a su identidad de género en documentos escolares entre el 2021 y el 2023. ¿Existen leyes para proteger a las personas trans en México, Lynn?
Sí, por supuesto, y que vamos a utilizar si vamos a realizar un amparo o alguna solicitud de información, entre ellos ya los principios de Yogyakarta que garantizan el derecho a la identidad de las personas. Ujú. Tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, ¿no? Que habla de cuáles son estas conductas que pueden estar promoviendo la forma de discriminación. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, aunque también en cada estado normalmente hay una ley estatal para prevenir la discriminación. Tenemos la Ley de Identidad de Género y la Ley Agnes, que por ejemplo es de Puebla, que no es que sea como una ley, como lo hemos hablado anteriormente, es un paquete de reformas que cada estado de república va a adoptar para modificar sus respectivos códigos penales, civiles, familiares, procedimientos administrativos, civiles de cada estado, ¿no? Ujú. Hasta el día de hoy, por lo menos tenemos 20 estados en todo el país que ya han adoptado estas reformas que garantizan el reconocimiento de la identidad de género. Muy bien. Además, que bueno, estamos celebrando como muy platillo porque recientemente se aprobó una ley federal también para prohibir las llamadas terapias de conversión, estos que son esfuerzos para corregir la orientación sexual Sí. o la identidad de género, ¿no? Que se modificó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, donde se sanciona a cualquier persona que pretenda cambiar, ¿no? O sancionar o curar a las personas de la diversidad sexual. Hay un capítulo, por favor, no olviden verlo. Bien, como les decía, a nivel federal, cada estado también ha generado sus propias modificaciones a la ley para prohibir estas terapias de conversión. Ok, pues bueno, en este tipo de situaciones, en infancias trans, va a haber discursos de odio. Si lo hay para los adultos, pues todavía creo que a veces se enseñan más con la familia y con el niño, ¿no? La prohibición de otros estados para que se acompañen las infancias trans. Por ejemplo, Estados Unidos ahorita trae mucha bulla respecto a esta situación. Texas definitivamente ya prohibió hacer esta situación y castiga no solamente, pues vaya, a la autoridad que lo vaya a ayudar a hacer cualquier trámite, sino hasta a los padres por, pues vaya, acompañar al menor. A los servicios médicos, Exactamente. especialistas que proporcionen acompañamiento, que proporcionen estos bloqueadores. Uh-huh. Y entonces toda la industria, todas las personas profesionistas que ayudaban a las infancias trans han tenido que mudarse, Claro, ¿no? A otros estados que sí lo permiten, que sí garantizan el derecho de las infancias trans. Claro, y desgraciadamente no es esto única y exclusivamente de gente ignorante o gente que no conozca o gente que no haya vivido mundo. Hay discursos de odio de personas que tienen relevancia a nivel internacional como Elon Musk. Hay diversas noticias y situaciones a las que le hemos dado seguimiento sobre su hija que pues básicamente reflejan la ignorancia, ¿no? Que para él su hijo murió, que todo esto es consecuencia de una moda y bueno, mil situaciones que no tendrían por qué pasar ni por qué sufrir los hijos de nadie. Sí, claro, si tú estás viviendo un familiar, una amistad, si tú como docente estás viendo que una personita trans, no contribuyas con esos discursos de odio, todo lo contrario, infórmate, acompaña a las personas, muestra tu empatía, ¿no? Que eso va a permitir que sea como más sencillo. Claro. Y bueno, pues tenemos súper recomendaciones, por favor búsquenlas, les va a nutrir bastante. Libros como el de Tate Meadow, que el llamado Trans Kids, que es de la Universidad de California y que justo te habla todo esto desde las investigaciones longitudinales en Suecia, de los derechos, de cómo identificar a una personita trans y las herramientas que te pueden ayudar. Pero también, por ejemplo, está un documental que es también libro, buenísimo, por favor búsquenlo, está en redes sociales, se llama Yo Nena, Yo Princesa, en el que justo te habla de una mamá que te cuenta su historia de cómo fue la transición de uno de sus hijos, que eran gemelos, y donde a muy temprana edad uno manifestó desear tener una transición hacia el género femenino. ¡Wow! Bueno, pues otra película muy buena también es la de Mi Vida en Rosa, este personaje famosísimo, Ludovic, ¿no? Que te habla de el sentir de la infancia trans, de la familia, de la comunidad, de la escuela
y cómo puede estar en tus manos hacer que sea muy dolorosa o que sea una infancia fantástica. Muy bien, pues me agradan las recomendaciones, voy a tomarlas muy en cuenta. Bien, no olviden enviarnos sus historias, amamos leerlas y conectar con ustedes. Les dejamos como siempre un enlace para que puedan escribirnos y recibir asesoría al correo ilegalxs@gmail.com. Suscríbete y comparte, y si conoces a alguien que esté en riesgo o necesite información, contáctanos. Será un gusto poder atenderte. Yo soy Lilo Arias Y yo, Yuri Rex, y esto fue Ilegales. Hasta luego.